¿Qué onda? Mi nombre es Jaciel y estos son mis compañeros. Hey, ¿qué onda? Yo soy Juan Pablo. Hey, ¿qué onda? Yo soy María Ángel. Ok, bueno, después de esta bonita introducción entre mi equipo y yo, ahora vamos a explicarles todos los temas que van a venir a continuación. Ahora, este video se va a dividir en 7 categorías. Estas 7 categorías van a tener cada una su respectiva información, sus respectivos datos, con nuestras opiniones, con fotos, gráficas, todos los datos que necesitan para poder entender esto de la mejor manera y que también para nosotros sea una forma sencilla para poder explicárselos. Esto es un experimento que se hizo en aproximadamente un mes. Todos los datos que obtengamos han sido del último mes que pasó y esperemos que sea de su agrado. Entonces continuamos y llegamos a la primera parte, que es la introducción. Primeramente daremos la información relevante del marco teórico. La variable independiente es la luz y sus unidades se miden en horas. La variable dependiente es el crecimiento y sus unidades se miden en centímetros. La pregunta de investigación que nos hicimos fue ¿qué tanto puede crecer una planta si solo está 3 horas al día en la luz? Posterior a ello, el objetivo que nos planteamos fue averiguar el crecimiento de una planta con luz controlada, y la hipótesis que nos hicimos dice que las plantas necesitan de la luz para poder crecer. Y pasamos a la parte 2, que es el método. En esta parte resumiremos todo el protocolo o pasos que hicimos. De fondo podrán ver imágenes y algunos videos para poder ver cómo se montó el experimento y cómo crecieron las plantas. Aquí podemos ver una imagen en la que viene paso a paso qué fue lo que hicimos y cómo fue que sembramos las plantas. Como bien saben, mi equipo es de 4 integrantes y cada integrante sembró 10 plantas. 3 personas se enfocaron en el tratamiento A y B y la cuarta persona se enfocó en el grupo control. El tratamiento A y B son los tratamientos en los que hacemos la experimentación, que en este caso era averiguar el crecimiento de plantas con luz controlada. El grupo control es el tratamiento que se le quita la variable independiente, que en este caso es la luz, así que igualamos las horas de la luz a cero. De forma más práctica, simplemente es que la planta esté 0 horas a la luz del sol, o sea que la luz del sol jamás toque la planta. A partir de la segunda semana comenzamos a ver crecimientos notorios, así que empezamos a tomar medidas. Posterior a esto clasificamos las medidas como tratamiento A y tratamiento B. Como mencionamos anteriormente, en los tratamientos A y B eran los espacios en donde anotábamos todas las medidas que íbamos obteniendo de las plantas que estaban 3 horas al día en la luz. Finalmente, en nuestro grupo control anotamos igual sus respectivas medidas, y así supimos si realmente las plantas necesitaban luz para poder crecer. Y llegamos a la parte 3, que son los resultados. Aquí simplemente mostraremos las medidas que obtuvimos al finalizar un periodo de 3 semanas. Como ya explicamos anteriormente, el tratamiento A y B son los grupos experimentales. El grupo control es el grupo que se le quitó la variable independiente. Posterior a esto, anotando los respectivos datos y por medio de ecuaciones matemáticas, supimos promedio, desviación estándar y rangos del tratamiento A, B y el grupo control. Como descripción de los resultados sin interpretación, tenemos que en el tratamiento A y B las medidas de las plantas estaban dispersas, por lo que el valor del rango y desviación estándar es bastante extensa. Esto debido a que el sol sí influye en su crecimiento. No obstante, en el grupo control, los datos de las medidas están menos dispersos. Esto debido a que las medidas eran menores a las medidas de los tratamientos A y B. Después de obtener estos datos, hicimos dos gráficas. La primera era una comparación entre el tratamiento A, B y el grupo control. Y la segunda es una gráfica de puntos en la que mostramos el valor de cada semilla por tratamiento. Y llegamos a la parte 4, que es la discusión. En esta parte vamos a comparar y contrastar nuestra información obtenida con alguna otra investigación o fuente. En este caso nos centraremos en 3 fuentes ya investigadas. La primera tiene como título Las plantas y la luz natural. Y el principal dato que nos llamó la atención es la información que viene acerca del proceso de fotosíntesis y de su importancia en el crecimiento de la planta. Posteriormente nos centraremos en un experimento casero. Este experimento se basa en hacer lo mismo que nosotros. Principalmente nos llamó la atención porque efectivamente si una planta no hace la fotosíntesis, no se activa la clorofila y la planta no obtiene su color verde, sino un tono blanquizco. Fue la fuente que más se relacionó con nuestro experimento. Y finalmente nos centraremos en una página que tiene como título La influencia de la luz en el crecimiento del cultivo. Lo que más nos llamó la atención de esta página era la inmensa información que teníamos para poder saber por qué algunas plantas crecieron más que otras, dándonos cuenta de que era la cantidad de luz que le daban a las plantas, ocasionado por la zona geográfica en la que estaban ubicadas.
Ok, ya hemos llegado, creo yo, a la parte que más le interesa a una persona que empieza un experimento, que es su conclusión. Esto lo que vamos a hacer es, o lo que se basa, es directamente saber si se rechaza o se acepta la hipótesis. Y tal como vimos en una de las fuentes ya mostradas, la hipótesis realmente se acepta, pero analizando bien los datos y más que nada el tiempo, deducimos que en este experimento aún no somos capaces de definir si la hipótesis es aceptada o rechazada, ya que realmente la planta no ha estado creciendo, sino germinando, lo que hace que hasta este momento no podamos definir si realmente una planta necesita o no de la luz para poder crecer. No obstante, basándonos en nuestras investigaciones, sabemos que cuando el proceso de germinación llegue a su fin y la planta necesita hacer uso de la fotosíntesis para crecer, necesitará obligatoriamente de la luz para poder realizar este proceso, y ahí es donde la hipótesis se acepta. Se requieren semillas más que nada y pues si quieres consumir algún tipo de carne, pues se requieren animales. Pues básicamente depende de lo que quieras producir. La mayoría del tiempo son las semillas lo que vas a requerir para producir tus alimentos y pues agua, tierra, pues la verdad luz es de lo más importante. Eso va a depender según lo que quieras producir. En mi caso, que son semillas, tienes que tener un espacio donde plantarlas y ver según lo que vayas a plantar si las condiciones son favorables. Realmente lo único que necesitas es la semilla, agua, luz y como las condiciones óptimas para que la planta pueda crecer, como el clima, que no haga tanto sol o que sí le dé el sol, que les dé el sol solo determinado tiempo, cosas como esas. Sí, cualquier persona es posible que produzca sus propios alimentos. Sí, teniendo el material, lo necesario para producirlos, claramente cualquiera puede producir sus propios alimentos. La respuesta es sí, pero tendrías que ver las condiciones según lo que quieras plantar. Sí, relativamente cualquier persona puede plantar sus propios alimentos. Nada más es cuestión de que tengas las semillas, el agua, la luz y obviamente las condiciones óptimas para que la planta pueda crecer. Pues trataría de hacer todo, o sea, todos mis alimentos más orgánicos y plantarlos yo misma para que pues no tengan tantos conservadores ni nada por el estilo. Entonces, pues básicamente, ya con el método científico y todo lo que hicimos, pues aprendimos que, pues, cuánto tiempo puede estar en el sol, las horas que deben estar, el agua, el crecimiento y todo eso, pues ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Entonces, pues haber hecho este proyecto nos ayudó bastante para un futuro si alguien quisiera hacer algo. Lo aplicaría y me ayudaría para llevar un orden. Pues simplemente lo aplicaría en alguna duda que llegue a tener en algún futuro sobre cómo plantar o incluso lo del método científico para poder, si tengo algún proyecto, poder hacerlo ya con conocimientos previos. Pues más que nada el clima de aquí, de la zona, o sea, de Torreón, porque es muy seco y no le daba tanta humedad a las plantas. Las dificultades que enfrentamos, pues podría ser, muchas veces el tiempo, ¿no? En el que pues la regabas poquito tarde o la luz está un poquito más tiempo o el cuidado que les tenías que tener. Aquí en mi ciudad hace muchísimo calor, entonces empezaron a secar, entonces era más agua. Pues es ya más o menos con el tiempo ya vas tú tanteando. Afortunadamente no tuve ninguna dificultad plantando mis alimentos. La principal dificultad era el clima, ya que a veces llovía y a veces no, y eso me impedía de vez en cuando o me dificultaba el hecho de darle agua, aparte por los cambios de temperatura que había, de que a veces hacía calor y a veces hacía frío porque llovía, ¿no?